Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a la clase. Buenos días, chicos, chicas y chiques. En la clase ahora, pues como les comenté, vamos a enfocarnos a lo que viene siendo metabolismo de los carbohidratos. Entonces, acuérdense que cuando hablamos sobre metabolismo, nos estamos refiriendo a los cambios químicos que van a tener, en este caso, pues los carbohidratos. Y aquí lo está definiendo como un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo para la obtención de energía a partir de carbohidratos, su almacenamiento y su conversión en otras moléculas útiles. Se van a estudiar estas cuatro, bueno, principalmente vamos a estudiar estas cuatro rutas metabólicas. Entonces, como la glucosa es el carbohidrato más importante, si se fijan, las rutas metabólicas parten de esta molécula. Glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Em, Al principio puede parecer como un poco confuso de qué va cada una de estas rutas metabólicas. Pero si lo empezamos como a dividir en sus prefijos y sufijos, es más fácil entenderlo. Por ejemplo, lisis significa destrucción. Entonces, la glucólisis nos habla de una destrucción de la glucosa, de hacerla más chiquita, de hidrolizarla, de separarla, ¿no? Y pues básicamente el metabolismo de la glucólisis pues habla de la oxidación de la glucólisis, de hidrolizar la glucólisis, de llevarla a moléculas más pequeñas. En el caso de la gluconeogénesis, igual, si lo separamos, tenemos gluco referente a glucosa, neo significa nuevo y génesis de generación. Entonces, la gluconeogénesis, que lo comentamos un poquito cuando estábamos hablando sobre el metabolismo de las proteínas, nos está hablando que esta es la generación de nueva glucosa porque se genera a partir de sustratos que no son carbohidratos, como vienen siendo las proteínas o los lípidos. Entonces, la gluconeogénesis habla de una ruta metabólica que va a hidrolizar o va a hacer lisis o va a catabolizar ya sea proteínas o lípidos, es decir, tomar las proteínas y los lípidos y llevarla a moléculas más sencillas y a partir de ahí generar nueva glucosa. Entonces, eso es la gluconeogénesis. Y la glucogénesis, esta pues sí nos habla, bueno, aquí le podemos poner glucógenogénesis, que es la generación de glucógeno, es la construcción de glucógeno o de glucosa, ¿no? A partir de carbohidratos. Y por último tenemos glucogenólisis. Glucógeno es una molécula que es un polímero de la glucólisis, es como almacenamos la energía de los animales en el hígado, por ejemplo, y en el músculo, que lo comentábamos, que básicamente en los animales se toma la glucosa y se empieza como a polimerizar, es decir, se empiezan a hacer varias unidades de la misma glucosa y así lo acumulamos. Entonces, la glucogenólisis, pues básicamente es tomar esa molécula muy grande e irla haciendo más pequeña. Entonces, son palabras que se parecen, pero si las dividen y conforme vayamos avanzando en esta clase, pues van a ir notando las diferencias y para qué sirve cada una de estas. Pero si no las separan y las ven como una sola palabra, pues ahí sí pueden entrar confusiones. ¿Hasta ahorita alguna duda o algún comentario antes de continuar? Bueno, este es un resumen de lo que vamos a estar platicando. Estas son las rutas metabólicas que puede surgir a partir de la glucosa. Entonces, van a estar viendo las palabritas que ahorita estuvimos comentando. Vamos a centrarnos en esta primera clase, en esta sección de aquí, en esta sección de arriba. A ver si lo doy zoom. Sí. Entonces, tenemos a la glucosa. Así la absorbemos nosotros, ¿no? Entonces, las flechas pues nos están indicando qué es lo que pasa. La glucólisis
que acuérdense que es la destrucción de la glucosa o la oxidación de la glucosa, es tomar la glucosa y generar y convertirla a una molécula más sencilla. Entonces, si convertimos la glucosa en una molécula más sencilla, vamos a tener al piruvato o dos piruvatos. Ay, perdón, espérame. Están tocando aquí la puerta. Ah, ok. Uy. Ah, ok. Entonces les decía, la glucosa la podemos oxidar o reducir. Bueno, oxidar o hacerla más pequeña, hidrolizarla a piruvato, a dos piruvatos. Y la gluconeogénesis, pues básicamente es tomar los piruvatos procedentes de lactato, de acetilcoenzima A, que vienen de los aminoácidos o de las grasas. Entonces, por otras rutas metabólicas, las otras biomoléculas pueden producir piruvato y del piruvato generar nueva glucosa. Gluconeogénesis, generar nueva glucosa. Es Acuérdense que cuando se oxidan o cuando se reducen, perdón, cuando se oxidan o cuando se hidrolizan o se catabolizan, bueno, son procesos de catabolismo, ¿no? Entonces la glucosa cuando se oxida es catabolismo, piruvato. Y el piruvato se puede anabolizar o construir para formar glucosa. Y la glucosa también puede construir algo que se llama glucógeno. El glucógeno, como ahorita les comentaba, es un polímero de la glucosa. Son muchas unidades o es un polisacárido de, pues, de las glucosas. Entonces, cuando juntamos muchas glucosas, es un proceso que le decimos glucogénesis porque estamos generando glucógeno. Y esta forma es como lo almacenamos en el hígado. Entonces, el glucógeno está almacenado y cuando queremos gastarnos esa glucosa almacenada, la destruimos el glucógeno, glucógeno lisis. Entonces destruimos el glucógeno para formar glucosa y pues la glucosa ya entra a la glucólisis. Entonces es como un pequeño resumen, ¿no? ¿No? Esto. Y de igual forma que estamos viendo una ruta metabólica transversal de la glucosa que se llama vía pentosa, fosfato pentosa. Esta nos ayuda a producir pentosas y otros azúcares que básicamente son necesarias para la síntesis del ADN, para la formación o construcción de ADN o ácidos nucleicos, como ya deberían de estar familiarizados. Acuérdense que ácidos nucleicos es igual a ADN y ARN. Entonces, parte de la estructura de estas moléculas de los ácidos nucleicos llevan azúcares, específicamente pentosa. Entonces, cuando se ocupa sintetizar ADN, pues la glucosa entra en esta ruta metabólica. Entonces, este es un resumen hasta ahorita de lo que vamos a ver en la clase. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de continuar. Bueno, entonces vamos a irnos un poquito más sencillo. Vamos a Antes de entrar a lo que viene siendo la ruta metabólica como tal, vamos a ver cómo es a grandes rasgos la digestión y la absorción de los carbohidratos. Como ya están viendo aquí en el esquema, pues estamos viendo un poquito de cómo es cómo entra el alimento y cómo se va degradando esta glucosa. Dice, la digestión y absorción de carbohidratos en animales monogástricos, como en mamíferos, involucra una serie de procesos que comienzan en la boca y se completan en el intestino delgado. Aquí voy a hacer énfasis en monogástricos. Como estamos en veterinaria, tenemos que estudiar animales policavitatorios o poligástricos o rumiantes. Y los animales monogástricos, mono habla de un solo estómago. Mono, uno, gástrico, pues de estómago. Y los rumiantes tienen un sistema metabólico diferente al de nosotros y de los carnívoros, perros y gatos y cerdos. Entonces lo vamos a retomar de una manera diferente. Pero en el caso de los animales monogástricos de un solo estómago, bueno, que en realidad todos tienen un solo estómago, pero acuérdense que los rumiantes, su estómago se divide en cuatro cavidades, ¿no? Policavitatorio. Bueno,
En animales monogástricos de un solo estómago, como los carnívoros y los cerdos, eh, los carbohidratos pues sí son muy importantes y, pues vamos a desarrollar o desmenuzar esta parte de aquí, ¿no? Entonces dice, comienza en la boca y se termina en el intestino delgado, porque ya que en el intestino grueso pues básicamente es absorción principalmente de, de electrolitos y agua. Entonces llega hasta el intestino delgado. Aquí participan la amilasa salival. Bueno, dice la amilasa salival, en el caso de los cerdos, aves y humanos, inicia la digestión de los carbohidratos en la boca. Esto es porque, si nos enfocamos, por ejemplo, aquí, en el caso de los humanos, los cerdos y las aves, las gallinas, los pavos y eso, desde que el alimento entra en la saliva, tenemos esta enzima, amilasa. Acuérdense que la terminación asa nos habla de que se trata de una enzima. Salival, pues porque está presente en la saliva. Y amilasa habla de almidón. El almidón, acuérdense que es el polisacárido o el carbohidrato en que las plantas almacenan su energía o almacenan su glucosa. Entonces está muy presente en alimentos como en el arroz, en la papa, principalmente, ¿no? O en las semillas. Entonces, desde que nos entra el primer bocado a la boca, está esta enzima y lo que empieza a hacer es que si así está el almidón, se empieza a ir como partiendo. Primero se parte en disacáridos. Acuérdense que disacárido habla de dos unidades, que es lo que estamos viendo aquí. Y está en forma de maltosa o maltotriosa y dextrinas. Y aquí el estómago secreta, bueno, junto con el ácido clorhídrico, pues continúa con la digestión y termina con el intestino. En el intestino es donde se lleva principalmente la digestión de tanto digestión como absorción de los carbohidratos. Entonces, em, haciendo énfasis de que la amilasa salival solamente está presente en cerdos y en aves y pues en humanos. Y en el caso de los carnívoros, pues la digestión comienza desde el estómago. Entonces, en el estómago y en el intestino delgado empieza a participar tanto el ácido clorhídrico como la amilasa pancreática. Si se fijan, aquí tenemos amilasa otra vez, que es básicamente es la misma enzima, pero pues secretada ahora por el páncreas. Y la maltasa, que aquí la maltasa, pues básicamente se está enfocando a los disacáridos. Y la amilasa, pues continúa con el almidón. Y estos empiezan a dividir o a hidrolizar o a oxidar a glucosa. Y estas en forma de monosacárido, en forma de su unidad más sencilla, ya es posible que puedan absorberse en las células del intestino. Dice, la digestión de carbohidratos se detiene temporalmente en el estómago debido a las condiciones ácidas y la prioridad de digestión de proteínas. Aunque sí hay degradación del almidón o de los carbohidratos, porque en el estómago principalmente lo que se empieza a degradar son las proteínas. Sin embargo, el mismo ácido sí permite que se vaya como degradando, pero no hay enzimas en el estómago que degraden específicamente carbohidratos. Y en el intestino, ahora sí, pues ya están las enzimas de la amilasa pancreática y la maltasa que pues permiten la degradación específica de carbohidratos. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces, ya que tenemos a la glucosa como tal, ahora sí, pues vamos a empezar a ver el metabolismo de la glucosa. Bueno, pues aquí está, bueno, aquí estoy continuando un poquito más con la digestión y absorción de los carbohidratos, ¿no? Pero pues aquí lo estamos viendo un poquito. Seguimos viendo cómo tenemos pues, al almidón todavía unido entre ellos. Y cuando hablamos de digestión, fíjense aquí cómo dice digestión y se empiezan a dividir estas unidades en unidades más sencillas. Em, y una vez de que está en forma de monosacárido, es cuando se absorbe. Este como tubo está representado por el intestino. Entonces, alimento,
se ingiere, las enzimas empiezan a degradarlo, esto pudiera ser el páncreas, secreción de enzimas y luego se absorbe. Y pues vamos a tener, naturalmente pues vamos a tener desechos, ¿no? Entonces dice aquí, la colecistoquinina estimula la liberación de enzimas pancreáticas y bicarbonato. Esta colecistoquinina es una hormona. Y esta hormona, pues básicamente lo que hace es de que el estómago o el intestino detecta la presencia de carbohidratos, libera esta enzima para que las glándulas como el páncreas y las mismas glándulas presentes en el intestino liberen estas enzimas degradatorias. Em, esto de la liberación de hormonas lo van a profundizar un poquito más en fisiología. Básicamente, acuérdense que las hormonas son proteínas de regulación. Lo que regulan son funciones. Y por ejemplo, en el caso de las enzimas digestivas, no se van a liberar a menos de que se les mande la señal de liberar pues las enzimas específicas. En el caso del intestino delgado, esta es la señal que se reciben para la liberación de estas enzimas. Entonces se libera amilasa pancreática y la maltasa. La amilasa dice descompone el carbohidratos en azúcares más simples. Las células del intestino delgado descomponen estos azúcares en monosacáridos como glucosa, fructosa y galactosa, que son los monosacáridos que tenemos la capacidad de absorber. Y estas cositas de aquí pues, representan lo que viene siendo las células del intestino delgado. Y estas, cuando ya están en su forma monosacárida, en su forma más simple, ya es cuando las pueden absorber. Entonces los monosacáridos son absorbidos a través de las células del intestino y transportados a la sangre. Una vez que se absorben, se llevan al hígado. La vena, bueno, las venas que salen del intestino delgado, todos los órganos están conectados con venas, ¿no? Pero en el caso del intestino, en cuanto salen del intestino, se acumulan todas en una sola vena y se van hacia el hígado, que viene siendo la vena porta. Y en el hígado, si se acuerdan, la función del hígado, pues básicamente es como el laboratorio del cuerpo. Ahí se llevan a cabo las principales rutas metabólicas o las principales, pues el metabolismo en general. Entonces, en cuanto se absorben los nutrientes en el intestino delgado, se mandan al hígado para metabolizarse. Bueno, dice aquí, el resultado final de los monosacáridos son transportados al interior de las células por transporte activo, el cual requiere energía para realizarlo. Em, Básicamente para absorber glucosa se gasta energía en forma de ATP, pero a final de cuentas, pues esta energía que se gasta para absorberlo, pues se recompensa porque la glucosa pues va a generar más energía. Y dice aquí que los monosacáridos dentro de las células son transportados vía porta. Vía porta nos referimos a este sistema de venas del intestino que se acumulan entre todas para formar la vena porta y llevarla al hígado, donde se procede al metabolismo de carbohidratos. Entonces aquí estamos viendo la glucosa, la galactosa, la fructosa, entran a cambio de energía, a eso se le llama transporte activo, y luego se llevan vía sanguínea al hígado. ¿Dudas, comentarios hasta ahorita sobre la digestión y absorción de carbohidratos? Ok. Entonces, acuérdense que el metabolismo se afecta, ¿no? Entonces, aquí les pongo, por ejemplo, los factores que pueden afectar al metabolismo en el caso de los carbohidratos. Primero que nada, ¿cómo puede afectar la digestión y absorción del metabolismo? Es la composición de la dieta, el tipo de carbohidratos que van a estar presentes. Em, También el nivel de fibra, por ejemplo, el nivel de proteínas. Entonces, en el caso de la composición de la dieta nos dice que los carbohidratos complejos, como el almidón, requieren más tiempo para digerir que los carbohidratos simples como la glucosa. Entonces, si consumimos el carbohidrato en forma de almidón,
le damos más chance al cuerpo de que decida qué tanto va a absorber. En cambio, si lo consumimos en su forma monosacárida, en su forma de glucosa o fructosa, se va a absorber mucho más rápido, porque no hay, o sea, requiere menos tiempo y pues absorbe de un jalón. Aunque sigue decidiendo el cuerpo porque es por transporte activo, o sea, no es como que la glucosa nomás atraviesa las barreras de las células y ya, no, pero le da más tiempo al cuerpo, por ejemplo, si es en forma de almidón, le da más cuerpo de mandar señales de decir, ya tengo glucosa suficiente, ya no absorbas más. En cambio, si es en forma de glucosa sola, se absorbe de un jalón y de aquí a que detecte de que ya está, ya tiene sus niveles completos de glucosa, pues ya la terminó de absorber, ¿no? Pasa lo mismo con la fibra. Por ejemplo, si consumimos la glucosa junto con fibra, se absorbe más lento y le permite al cuerpo también decidir qué tanta glucosa va a absorber. Por eso no sé si han escuchado de que no se recomienda tanto consumir jugo de las frutas. O sea, que los beneficios de las frutas se, se obtienen mucho mejor si te comes la fruta como tal, porque cuando la mueles o la licúas, eliminas la fibra y pues básicamente estás consumiendo la fructosa pura. En cambio, si te comes la manzana, de que tú la muerdes, la vas moliendo, pues aprovechas la fibra de la manzana o de la naranja, etcétera. Entonces la composición de la dieta siempre va a ser muy un factor que va a determinar mucho la absorción o la rapidez de la, del azúcar. Otro factor importante que va a afectar la digestión de los carbohidratos, naturalmente, pues viene siendo la salud gastrointestinal. Si tenemos inflamación en el tracto gastrointestinal, gastritis o enteritis, gastritis, aquí la terminación itis habla de inflamación. Gas, gastro, pues de estómago. Y enteritis, itis, pues es inflamación. Y entero, pues habla del intestino. Entonces, si hay inflamación en el estómago o en el intestino, eh, el órgano al estar comprometido, ya sea por alguna infección o por otra cosa que lo esté inflamando, pues va a interferir en la digestión. Digamos que no se va a concentrar bien en absorber los, lo que tienen que absorber, en este caso los carbohidratos. Entonces, una mala salud gastrointestinal pues no va a permitir una absorción eficiente de carbohidratos. Y por último, tenemos medicamentos. Hay medicamentos que van a interferir también en el metabolismo de los carbohidratos. Principalmente podemos hablar, por ejemplo, de los antibióticos, que pueden afectar a la actividad enzimática, especialmente en los rumiantes, porque en el caso de los rumiantes, que más adelante lo vamos a ver, quien hace la digestión de los carbohidratos es la microbiota, es las bacterias, los protozoarios, las levaduras que están presentes pues, en el tracto gastrointestinal. Entonces, eh, en el caso, por ejemplo, si tenemos un problema gastrointestinal y le damos antibióticos, pues vamos a afectar en gran parte la digestión de carbohidratos. ¿Qué se hace en esta situación? Doy monosacáridos simples. Entonces, en este tipo de situaciones, cuando podemos modificar, por ejemplo, la dieta. Y damos monosacáridos simples más fibra para que no se lo jalen, para que no consuman el alimento de un jalón. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, entonces, esta pequeña introducción que les comento tiene que ver mucho con la nutrición. Si se dan cuenta, ahorita que estamos hablando de bioquímica un poquito más aplicada, básicamente la bioquímica aplicada es enfocada a nutrición. Entonces, si les interesa, por ejemplo, dedicarse a nutrición, que en Sonora no hay muchos y ganan muy bien los nutriólogos veterinarios. Eh,
pues es una oportunidad para ustedes, ¿no? Si les interesa. Bueno, les voy a dejar una tarea que básicamente es hacer un diagrama sobre digestión y absorción de carbohidratos, enfocadas obviamente a bioquímica. Y esto es para que lo tengan un poquito más integrado y podamos enfocar más a los otros factores. Entonces, ahí en iVirtual les voy a escribir bien las instrucciones. Bueno, ahora sí, a lo que truje Shensha, como dicen. Ahora sí, a la parte importante del metabolismo de carbohidratos. Primero que nada, pues tenemos a la glucosa, que incansablemente, ya se los he comentado, es el combustible universal, ¿no? En los mamíferos. Em, Evolucionamos para utilizar la glucosa. Hay una pregunta que es de que no sabemos si el azúcar es dulce porque la necesitamos o la necesitamos porque es dulce. Em, en el sentido de que si evolucionamos para percibir a la glucosa como algo dulce porque pues la necesitamos, o al revés, al sentirla dulce, evolucionamos para necesitarla. Pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que sí sabemos, pues es de que básicamente nuestro metabolismo funciona con la glucosa, ¿no? Entonces, destinos de la glucosa básicamente es degradarla o almacenarla. Degradarla, que es la glucólisis, para obtener energía de forma rápida. Y esta parte de forma rápida es porque eh, pues básicamente para eso comemos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de nosotros los humanos y de los perros y gatos que están acostumbrados ellos a tener casi casi a la misma hora, pues un alimento, también el metabolismo se va adaptando pues a estas rutinas. Entonces, para empezar nuestro día, y así hemos evolucionado, tenemos que tener carbohidratos y proteínas y lípidos en nuestra dieta en mayor o menor medida, pero desde que inicia el día vamos a tener los carbohidratos para empezar nuestro día. Y no sé si han escuchado, por ejemplo, de que, se me bajó el azúcar o, sí, pues se me bajó el azúcar cuando no desayunaron bien o algo así. Incluso personas que se desmayan porque no desayunaron. Está el meme de, pues de que en los honores se desmayaban. ¿A algunos de ustedes les pasó eso de que no desayunaron y se desmayaron en los honores? Pero bueno, pues es porque, por ejemplo, si no desayunamos y si no hay carbohidratos también en nuestra dieta, eh, como ahorita lo comenté, parte para absorber el alimento se gasta energía también. Entonces, eh, si nuestra dieta, por ejemplo, no llevan carbohidratos, pues para absorber proteínas y lípidos también se gasta energía para absorberla y tarda más en producir la energía. Entonces, pues hay como un desbalance, ¿no? Entonces, la degradación de la glucosa permite la obtención de energía de manera más rápida, porque no se tiene que convertir el lípido a glucosa y luego la glucosa ya degradarla. Bueno, algún otro destino o otro destino importante es el almacenamiento de la glucosa, que es la glucogénesis. Almacenamos la glucosa en forma de glucógeno. Y esto es, comemos la glucosa y se empieza a aprovechar, se empieza a gastar generando energía. Pero el excedente que se absorbió no se desecha porque pues se va a seguir utilizando. Entonces, para tener un stock, para tener un almacén, un respaldo de energía, lo guardamos en forma de glucógeno, principalmente en hígado y en músculo. En hígado, porque ese órgano está especializado pues en metabolizar, y en músculo, porque es un órgano que gasta mucha energía, mucha glucosa, al igual que el cerebro. Pero pues en el cerebro no se almacena, ¿no? Se manda directamente. Y otro destino de la glucosa es la síntesis de precursores para nucleótidos y NADPH. Nucleótidos es lo homólogo de aminoácido a proteína. El nucleótido es de nucleótido a ácido nucleico. De hecho, ácido nucleico va por nucleótido. Entonces,
Precursor de nucleótido nos referimos a que es una molécula sencilla que va a formar el ADN y el ARN. Aquí les pongo, pues, ¿no? La ribosa, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, tres destinos de la glucosa es degradarla para formar energía, metabolismo o ruta metabólica, glucólisis, perdón. Almacenar esa energía en forma de glucógeno, ruta metabólica, glucogénesis. O sintetizar precursores del ADN y ARN, que esa ruta metabólica se llama pentosa fosfato. Aquí está. Y NADPH, no sé si se acuerdan del NADH o NADPH, eh, es un cofactor y que más adelante cuando veamos mitocondria, vamos a ver cómo la mitocondria termina de exprimir a la glucosa y al NADH y FADH para producir eh, energía. Bueno, aquí en la imagen no se ve, pero este NADH básicamente va para acá. O sea, piruvato va a NADH, entra al ciclo al ciclo de ácido cítrico, cadena transportadora de electrones y luego ATP. Y bueno, dice, principio rector, mantiene un flujo constante de glucosa en sangre para el cerebro y otros tejidos. Esto es como lo principal del metabolismo de la glucosa. El objetivo del metabolismo en general, básicamente, acuérdense que no vamos a estar vivos si no generamos energía. Entonces, de ahí la relevancia de la glucosa, porque si no hay glucosa, el cuerpo se empieza a descompensar para seguir generando energía o seguir generando glucosa y más energía. Y lo que quiere hacer el cuerpo es mantener un flujo constante de glucosa en la sangre para el cerebro y otros tejidos. Si no hay suficiente glucosa en sangre, el cerebro pues básicamente empieza a dejar de trabajar como debe y empieza pues a haber problemas de salud. Por eso es súper, bueno, no sé si tengan ahí el conocimiento, por ejemplo, las personas diabéticas. Cuando trabajaba en el hospital teníamos varios pacientes diabéticos que tenían que estarse inyectando insulina para regular sus niveles de glucosa en sangre. Si, si no regulaban sus niveles de glucosa en sangre, pues básicamente, si tenían mucha glucosa, pues básicamente se acidificaba la sangre y pues había problemas de acidosis metabólica. Y acuérdense que acidosis metabólica puede producir eh, convulsiones y muerte, ¿no? Pero una vez nos pasó de que una, una clienta tenía su perro, ¿no? Y le puso insulina a la hora que le tocaba. Se fue a trabajar y, y no se acordaba que le había puesto insulina. Entonces le marcó a su esposo y le dijo, oye, se me olvidó ponerle insulina a la canela. Ponle, porfa, va y le pone. Y le puso el doble de insulina que le tocaba. Y lo que hizo básicamente en el cuerpo es se le cayó la glucosa, los niveles de glucosa. Y se andaba muriendo la perrita. Entonces, básicamente dejó de poder producir energía y pues se andaba muriendo. Sí se salvó porque le pusimos suerito glucosado, o sea, le pusimos glucosa y estuvo ahí internada varios días. Y nomás por doble, doble dosis de, doble dosis de glucosa. Ah, no, pero no fue doble porque le puso la clienta y el esposo como que nunca le ponía y le tenía que poner de que 0.03 o 0. Algo así, de que bien, bien poquito. Y el vato se le hizo muy poquito y le puso 0.3, hagan de cuenta. 10 veces más. De milagro no se murió la perrita. Sí llegó muy mala. Bueno, em, pero bueno, para que vean, por ejemplo, la importancia de la regulación de la glucosa. ¿Alguna duda, algún comentario antes de continuar? Bueno,
Ahora sí, pues vamos a desmenuzar cada una de las rutas metabólicas. Primero tenemos la glucólisis. Acuérdense que el lisis habla de degradación, la degradación de la glucosa. Esta ruta metabólica básicamente descompone u oxida la glucosa. Es una ruta catabólica de degradación. Y siendo la glucosa un monosacárido de 6 carbonos, su estructura molecular son 6 carbonos, representada aquí con 6 bolitas azules. Y en lo que consiste es en 10 reacciones diferentes que divide a la glucosa en dos moléculas de piruvato, un compuesto de 3 carbonos. Entonces son 10 reacciones metabólicas en la que toma esta molécula de 6 carbonos y la divide en 3 y 3. 10 reacciones que pueden dividirse en dos etapas. Aquí las dos etapas es inversión de energía y generación de energía. Em, Durante estas conversiones o estas reacciones químicas, primero se gasta energía y de este gasto energético pues se termina generando más, ¿no? Entonces aquí el gasto energético estamos viendo que es a través de la reducción del NAD a NADH. Este viene siendo un metabolito y también se reduce la adenina difosfato o ADP a adenina trifosfato y ATP. Y estas, pues aquí el esquema lo que está representando es que esta es la forma reducida y esta es la forma oxidada. Esta es la forma eh, sin electrones y ahora con electrones, ¿no? Y pues esta es la forma en que va a gastar energía. ¿Y qué pasa con el piruvato? Pues se manda a otra ruta metabólica para seguirlo exprimiendo y seguir generando energía. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Bueno, dice, el piruvato generado en la glucólisis se convierte en un intermediario metabólico clave que participa en múltiples procesos celulares, lo que subraya su importancia en el metabolismo general de carbohidratos. Em, pues sí, de hecho creo que varias veces ya he mencionado el piruvato. Pues el piruvato, su relevancia es porque todavía continúa en otras rutas metabólicas. ¿Dudas, comentarios? Bueno, un poquito más desglosado, aquí pues básicamente el proceso glucólisis de oxidación es de catabolismo, consta de 10 reacciones realizadas en el citoplasma. Esto es importante, la glucólisis se realiza en el citoplasma de las células. El citoplasma vendría siendo como, esta es la célula, ¿no? Este es el núcleo, mitocondrias, estas cositas que vienen como con rayitas aquí. Y la ruta metabólica se da en lo azul, hagan de cuenta, en, pues en el espacio entre los organelos. Entonces se realiza en el citoplasma de todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo tienen los genes que activan esta ruta metabólica. ¿Por qué? Porque todas las células necesitan energía para, pues, vivir, ¿no? Entonces todas las células tienen activa esta ruta metabólica. Esto es importante porque no todas las rutas metabólicas están activas en todas las células. Si se acuerdan, cuando hablábamos del metabolismo de las proteínas, los aminoácidos se tenían que mandar al hígado porque las células del hígado están especializadas en ese metabolismo. En el caso de la glucólisis, pues no. Todas las células tienen esta capacidad de oxidar la glucosa. Principalmente los eritrocitos y las células musculares. Eritrocitos son los glóbulos rojos, las células de la sangre. Entonces, es la manera en que la sangre lleva energía a las demás células también, ¿no? Dice, en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno, la glucosa de 6 carbonos se convierte en piruvato, ¿no? Dos moléculas de piruvato y en energía. El contenido final de la glucólisis es esto: dos piruvatos, dos ATPs y dos NADH. Entonces aquí estamos viendo la fórmula general, glucosa, y acuérdense que tiene dos etapas, donde invierte la energía o la gasta, aquí está la inversión y aquí está la generación de energía.
Invierte dos moléculas de NAD, dos fósforos inorgánicos y dos ADP o adenina difosfato, una molécula de dos fosfatos. Y el resultado pues son dos piruvatos, dos ATPs o adenina trifosfato, tres fosfatos. O sea, lo que hace es combina estos fósforos con estos ADP. Y pues que quedan iones hidrógenos sueltos también. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, aquí un poquito pues hacerles la énfasis, ¿no? De que la glucólisis sea en el citoplasma de todas las células. Aquí es el citoplasma. Y pues es esencial para garantizar la disponibilidad de glucosa para satisfacer de manera rápida y eficiente las demandas energéticas. También está presente principalmente en los eritrocitos, en las células de la sangre, eh, pues, para llevar la energía a todos los rincones de las células. Dice, a diferencia de muchas otras vías metabólicas, la glucólisis no requiere la participación de mitocondrias. Las mitocondrias, si se acuerdan en sus clases de la prepa o creo que también lo vieron en el curso introductorio a veterinaria. Bueno, las mitocondrias se les considera como el motor de las células, porque son las que producen la energía, son las que producen más energía. Entonces, la glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y el producto, es decir, el piruvato, se manda a la mitocondria para que termine de exprimir a estas moléculas y generar más energía. Entonces, en el caso de la glucólisis, es importante que se lleve a cabo en el citoplasma porque en el caso de los glóbulos rojos son células que no tienen mitocondrias. Entonces, de esta manera es una ruta metabólica que se puede realizar en los eritrocitos. Los eritrocitos o las células de la sangre no tienen mitocondrias, ni núcleo, ni retículo endoplásmico. Si se fijan aquí en la comparación de la célula roja con una célula animal en general, es una célula animal general, pues la célula animal tiene muchas estructuras y en el caso de los glóbulos rojos no, porque estas células, su función es llevar oxígeno y energía y ya. Entonces elimina todas sus estructuras para pues, hacer su función normal. Entonces la glucólisis sí la pueden hacer porque pues sí tienen citoplasma. En cambio las rutas metabólicas que se llevan a cabo en mitocondrias, pues no, porque no tienen mitocondrias. ¿Dudas, comentarios con esto? Ah, bueno, y pues también estas células son aplastadas, si se fijan están como bicóncavas, se dice, ¿no? Para que pasen por el lugar más recóndito del cuerpo. O sea, son muy elásticas. Su forma aplastada sí pues los permite moverse entre los vasos sanguíneos. Bueno, en el caso de la glucólisis, pues los comentaba, ¿no? Está en dos fases. Y aquí estamos viendo un poquito sobre las primeras fases. Les comentaba que la glucólisis son 10 reacciones. Y la primera fase, que es la inversión de la energía, pues básicamente es de la reacción 1 a la 5, que aquí la estamos viendo. Em, lo que le quería explicar yo a ustedes era toda este proceso. Luego me arrepentí. Pero bueno, aquí está un resumen, ¿no? Son los eventos, dice, 2 ATP se gastan. Acuérdense que el ATP es su, su forma reducida, o sea, es la forma en que sí tiene energía. Entonces se gasta, la glucosa se divide en dos moléculas de gliceraldehído, o sea, a final de cuentas, lo que pasa con la glucosa, primero se divide en gliceraldehído. Y este gliceraldehído continúa su oxidación o su catabolismo para formar los dos piruvatos. Entonces aquí estamos viendo cómo se gasta la primera molécula de ATP para formar glucosa 6-fosfato y luego sufre una isomerización para convertirse en fructosa 6-fosfato y luego se vuelve a gastar otra molécula de ATP para dividir a la fructosa en gliceraldehído. En la segunda fase, que es la generación de energía, pues son las últimas 5 reacciones, de las 6 a la 10. Y aquí
pues ya no hay gasto de energía, sino que hay generación de energía. Entonces, primero tenemos esta generación de energía a través del NAD, o reduciéndolo a NADH, y aquí el ADP convirtiéndolo a ATP. Entonces, tenemos bueno, se dividen, ¿no?, en dos gliceraldehídos y cada uno de estos gliceraldehídos pues nos va a formar dos ATPs y un NADH. Entonces en total vamos a tener 4 ATPs y 2 NADH por cada molécula de glucosa. Y yo les comentaba anteriormente, el producto de la glucosa son 2 ATPs y 2 NADH y 2 piruvato. Pero aquí estamos viendo que son 4 ATPs. ¿Por qué creen eso? Ahí les va la pregunta otra vez. Ah, bueno, ¿alguien va a participar? No, sí, si puedes repetir la pregunta, por Ah, favor. sí. Aquí les estoy diciendo, por ejemplo, anteriormente les dije, el producto final de la glucosa son 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvato. Pero aquí les estoy diciendo que son 4 ATPs. ¿Por qué? Ahí les va. Porque en la fase de inversión, pues se gastan 2 ATPs. Entonces, 2 ATPs que se gastan menos 4 que se generan, pues me queda un producto neto de 2 ATPs. En las rutas metabólicas así se visualiza. O sea, em, durante durante las reacciones químicas va a haber reacciones químicas que requieran energía pues sí, requieren energía para formar el producto final. Pero en el caso de la glucólisis, aunque gaste energía, también la produce. Entonces, para saber cuánto es su producción neta, cuánto es su producción final, pues tenemos que tomar en cuenta lo que se produce y lo que se gasta. Entonces, el producto final son 2 ATPs, ¿no? Porque se invierten 2 ATPs. ¿Sí me expliqué? Genera el doble. Ajá, pues sí, genera el doble de lo que gasta. Y pues como un negocio, o sea, tienes que invertir para ganar, ¿no? Pues pasa lo mismo aquí. Bueno, puntos de control y destinos del piruvato. De los puntos de control no les voy a hablar. eh, Más que nada con el destino del piruvato para ya terminar la clase. Aquí pasan dos situaciones, con oxígeno o sin oxígeno. Con oxígeno decimos que es aerobio. Aerobio, pues en presencia de oxígeno. Lo que pasa con el piruvato se convierte en acetilcoenzima A y esta entra a otra ruta metabólica, ciclo de Krebs. Esta es la ruta metabólica más importante del cuerpo y más adelante les voy a platicar. ¿Por qué es más importante el ciclo de Krebs? Básicamente porque es el punto de conexión de varias rutas metabólicas y del ciclo de Krebs produce mucho más ATP. A final de cuentas, siguiendo este camino, con una molécula de glucosa puedo producir de 32 a 38 ATPs. Con la pura glucólisis, 2. Con el ciclo de Krebs más y luego con la fosforilación oxidativa más. Entonces, todavía vamos a profundizar en esta parte, ¿no? Pero esto pasa cuando hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno, se dice anaerobiosis. A como prefijo significa ausencia, en ausencia de oxígeno. Esta ruta metabólica básicamente es de tipo fermentativa. Lo que pasa con el piruvato, bueno, aquí del piruvato con energía se va para acá.
Entra el ciclo de ácido cítrico, que también se le conoce como ciclo de Krebs, y cadena transportadora de electrones. Esto va a producir 36 ATPs, vamos a decir. Es que les digo de 32 a 38 porque varía por el tipo de autor. Algunos dicen que 36, otros 34, otros 32. Entonces es un rango, ¿no? Pero bueno, el promedio creo que se maneja en 36 ATPs. Con oxígeno. Sin oxígeno entra en fermentación y el producto final es el ácido láctico o el lactato o etanol. Pero esta no la hacen los animales, lo hacen los microbios. Nosotros sí podemos producir lactato en el músculo principalmente. En el caso de microorganismos como levaduras, producen etanol, alcohol. Y en el caso del lactato, su objetivo es regenerar NAD para que continúe la glucólisis. Igual el lactato se puede reconvertir a glucosa, pero, pero pues no es tan eficiente, ¿no? En el caso de formación de lactato, te produce 2 ATPs y hasta ahí. O sea, no entra a las otras rutas metabólicas. Entonces, ya hemos comentado varias veces que pues básicamente la presencia de oxígeno como aceptor final de las rutas metabólicas, pues potencializa en gran medida la producción de energía. Y como la ausencia de oxígeno limita mucho esta producción de energía. Y en el caso de los mamíferos, no podemos sobrevivir mucho tiempo generando energía a través de fermentación. Es muy lenta y no da abasto para las células y pues empiezan a morir. Y pues es cuestión de es segundos. Bueno, depende qué tan entrenado tengan a su cuerpo. Porque creo que ya hay personas que, bueno, hay una persona que rompió el récord de durar 25 minutos, creo, eh, bajo el agua sin poder respirar. Pero bueno, las personas normales, yo creo que duró como 2 minutos cuando mucho debajo del agua. O un minuto, no sé, X. Em, ¿Dudas, comentarios con esto? Ok, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase les voy a platicar sobre cómo se regula la glucólisis. Básicamente es por retroalimentación y pues por lo que hemos comentado sobre las enzimas. Si hay la cantidad de sustrato, los checkpoints y, y por retroalimentación, es decir, si sirve para producir energía, ya que produce energía, pues se detiene. Pero bueno, eso es la clase del viernes. Y ya, nada, si no tienen dudas, nomás suban sus apuntes, ahí les voy a dejar su... Bueno, lo del repaso se los voy a publicar el viernes porque todavía el repaso incluye varias cosas sobre la regulación del ATP. Digo, la regulación de la glucólisis. Lo que sí les voy a publicar de una vez es sobre la asignación de dibujar el proceso de digestión y absorción de carbohidratos. Ok, profe, gracias. Sale de nada, que tengan bonito miércoles. Igualmente, profe.